Ya, vamos al tercer camino. Nos quedan 5. Todos los caminos llegan a Roma. Esa es la idea más o menos de que todos estos caminos llevan a Cristo. El tercer camino sería el de la tipología. El término tipología viene de la palabra tipos en griego. La palabra era usada para referirse a un molde en donde se derramaba una sustancia como metal fundido para hacer una imagen. En el Antiguo Testamento vemos estos moldes, tipos, y en el Nuevo nosotros encontramos la sustancia o la realidad del molde, el antitipo. Entonces vamos a borrar aquí. Doctor, ¿y cuando habla de tipo se refiere a personas o a...? Hay varios elementos que pueden ser tipos. Por ejemplo, el maná podría ser. Claro. Y es claramente un tipo, y el mismo Señor Jesús lo menciona de esa forma. Juan que salió así. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos los tipos, que serían como los moldes, las figuras. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el antitipo, que sería en realidad la sustancia o aquello prometido. Podríamos ver esos tipos como profecías o como promesas proféticas incrustadas en algunos eventos, o en personajes o instituciones del Antiguo Testamento que simbolizan, representan y prefiguran realidades en el Nuevo Testamento. Tomamos este camino al reconocer un tipo en el Antiguo Testamento y seguirlo a su cumplimiento en el Nuevo, el antitipo. Pero aquí nosotros tenemos que estar atentos de no hacer que todo sea un tipo en el Antiguo Testamento, que sea un problema. Entonces nosotros tenemos que ver algunas características que nos permiten reconocer que algo es verdaderamente un tipo. Y la primera de estas características es la historicidad. Un tipo tiene que ser una persona, cosa o evento real en la historia. No puede ser un concepto abstracto, una metáfora o simbolismo en una visión profética. Tiene que ser algo concreto. Tiene que ser, y vemos aquí que tiene una persona, una cosa o un evento. Dos, las similitudes fuertes entre el tipo y el antitipo son en cuanto a lo general y no en cuanto a cada detalle pequeño. Si cuando hablamos acerca del maná, es un tipo de Jesús, pero solamente en aquello que es el que Dios alimenta a su pueblo por medio de él, y que viene del cielo, que cae del cielo. No es su composición. Claro, no es su composición, no es todos los detalles de la historia del maná que nos hablan acerca de Jesús. Tiene que ser teocéntrico, o sea, tiene que ver con lo que Dios mismo hace en la historia de la redención. Tiene cumplimiento cristocéntrico, está centrado en Cristo. No significa que el antitipo será siempre la persona de Cristo, pero sí el antitipo estará íntimamente relacionado con Jesucristo y con su obra. Por ejemplo, ahí el maná está relacionado con la obra. El sacerdocio. El sacerdocio del Antiguo Testamento es una institución. Ese
sacerdocio es un tipo de la obra de Jesucristo, de lo que Él hace. Entonces nosotros encontramos ahí también un tipo que es una institución, y entonces el cumplimiento en el Señor Jesucristo. Hay también una intensificación, o sea, el antitipo, la realidad siempre va a ser mayor y mejor. Mateo 12, 41 y 42. O a partir del 38 y 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando él dice más que Jonás, ¿a quién se refiere? Dice más que Jonás en este lugar y más que Salomón en este lugar. Se refiere a él mismo. Entonces aquí está diciendo: Jonás y Salomón son tipos, pero yo, que soy de la realidad, soy más que ellos. En ese sentido, hay una intensificación. Mala idea colocarlo en color, no se ve casi nada. El computador se ve bonito. El antitipo siempre será más grande y mejor. Y ese es un ejemplo donde el Señor Jesús lo dice así de forma clara. También la naturaleza representativa simbólica de los tipos. Para que exista el tipo, el evento, la persona o institución tiene que haber sido visto en el Antiguo Testamento como representando o simbolizando algo. Por ejemplo, algunas personas ven en este cordón escarlata que usó Rahab, el muro de Jericó, como siendo un tipo de Cristo. Sin embargo, nadie lo veía como algo que apuntaba a algo más. Entonces, si en el Antiguo Testamento no se consideraba esto un símbolo profético, no es un tipo. Pero el maná sí representaba, sí era símbolo de algo más. Y se veía de esa forma, por eso nosotros creemos que sí es. Entonces, no cada detalle que hay en el Antiguo Testamento va a ser un tipo de Jesús, sino que solamente aquello que tenía una naturaleza representativa o simbólica y era reconocido de esa forma entonces en el mismo Antiguo Testamento. ¿Por qué algunos dicen que es el collar un cordón escarlata? Porque es rojo como la sangre de Cristo. Entonces ahí algunos dicen: ahí hay un tipo de Jesús. ¿Pero había una intención de que eso fuera un tipo de Jesús? No. Entonces debemos tener cuidado que en cuanto a esta naturaleza, el tipo debía ser reconocido en el Antiguo Testamento como un tipo, como algo que apuntaba hacia adelante. Adán, por ejemplo, era un tipo de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo dice así en Romanos 5 y en 1 Corintios 15. El maná también era un tipo, y el Señor Jesús lo dice ahí en Juan 6.
el agua. ¿El agua qué pasa aquí? Me acuerdo el texto donde Jesús donde menciona que Él es el agua y la mujer samaritana no le entiende. Sí, pero ahí está hablando acerca de un tipo que había en el Antiguo Testamento, que ahora no me acuerdo cuál era. Me acuerdo, parece que está hablando acerca de un pozo, que lo menciona el... ¿Cómo puede ser? Porque la mujer le dice. Claro, si le habla de que este pozo está con nosotros. Bueno, no me acuerdo el tipo, pero ahí también el Señor Jesús menciona esto como... En Juan 4, claro, no, pero el asunto es de dónde está en el Antiguo. Si acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Y ahí Jesús le dice, cualquiera que bebe este agua volverá. Y ahí dice que sí es mayor. Sí. Más el que bebiera del agua que yo le daré. No tendrá Entonces ahí está el tipo, el pozo en el Antiguo Testamento, el pozo de Jacob. Y de hecho la mujer le pregunta, ¿eres tú mayor? Y él dice, claro que sí. La Pascua en el Antiguo Testamento era un tipo de la obra redentora de Cristo. Los oficios como el de profeta, sacerdote y rey también eran tipos de Cristo. Todos los reyes del Antiguo Testamento representaban la obra de Cristo como el rey. Un ejemplo del uso de este camino en el Antiguo Testamento. David, el rey ungido que gobierna el pueblo de Dios, era un tipo del rey ungido final, Jesús. Tener esto en cuenta nos ayudará a encontrar tipología en los salmos que describen a David. Por ejemplo, el Salmo 2. Disculpe, ¿Sí? usted dijo sobre que si era mayor el pozo, se está refiriendo a Jacob. En el verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ah. Entonces, claro, Jacob también es tipo. ¿Pero a eso se refiere? Sí, se refiere sí a Jacob, no al pozo. Gracias. Sí. Por ejemplo, Salmo 2, volviendo al tipología de los salmos con relación a los reyes. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces todo el Salmo 2 es un salmo donde muestra cómo el pueblo es rebelde contra Dios y su ungido, dice el Salmo 2. Y ahí originalmente el lector tiene que estar pensando en David. Luego le dice, Dios se reirá de ellos, se burlará de ellos, lo castigará en su furor. Y al final, parece que el versículo 12, que es el último del capítulo 2. 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Aquí en verdad yo no estoy seguro si este salmo habla acerca de David. Me parece a mí, en mi interpretación es que habla más directamente acerca de Jesús, saltándose a David, como el Salmo 110. ¿Se acuerdan que dijimos el Salmo 110 no habla de David? ¿No tiene cómo hablar de David? Ahí me parece que este Salmo 2 también está en ese sentido. Pero varias veces nosotros encontramos a David como el ungido. Y el ungido, nosotros encontramos que el ungido es un título de Jesús. Y que los otros ungidos anteriormente son tipos de Jesús. Y en realidad los ungidos del Antiguo Testamento eran aquellos que eran ordenados para ser oficiales. Tanto sacerdote como profeta y rey. Entonces encontramos también que estos ungidos eran tipos de la obra de Jesús.
De hecho, Pedro, quien cita el Salmo 2 en el libro de Hechos, y dice, Herodes, ¿cómo dice? Dice, los príncipes y Herodes como que se confabularon para matar a Jesús, como está dicho, porque se amotina la gente y piensan cosas vanas. Entonces ahí, de esta persona, la cual está hablando el Salmo 2, Pedro dice, es Jesús. Y el hecho del cual habla el Salmo 2 se cumplió con la muerte de Jesús. Ahí fue cuando se amotinaron contra él, contra Dios y contra su ungido. Hay salmos que hablan acerca del dolor y la angustia del rey. Y nosotros encontramos eso también en el cumplimiento en la cruz. El rey dice que tuvo que tomar vinagre, que sus enemigos le hicieron tomar vinagre. ¿De quién está hablando ahí? Acerca de Jesús también. De hecho, en los evangelios dice que Jesús tuvo que tomar el vinagre para que se cumpliese lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, de esa forma nosotros llegamos a Cristo, por medio de los tipos. Y de esta forma, con estas características, nosotros podemos encontrar cuál es o qué es un tipo y poder reconocerlo en el Antiguo Testamento. Otro camino es el de la analogía. De aquí. En el libro tenía un monito pero esta es la analogía. No parece aquí. Yo lo vi en otro lugar del libro, el monito de la analogía. Usamos el camino de la analogía al ver la relación de semejanza y similitud entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento y Cristo y la Iglesia en el Nuevo. Lo que Dios era para Israel, lo es Dios en Cristo para la Iglesia. Lo que Israel era es análogo a lo que la Iglesia es. La relación entre Dios e Israel es análoga a la relación entre Cristo y su Iglesia. Las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento son análogas a las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos el devocional Salmo 47, me parece? 23. 43. ¿Qué va mi pastor? No, ese fue después cuando lo usamos como ejemplo en el 46. Cuando hablamos acerca de la ciudad de Dios, cómo Dios cuidaba de su ciudad, que era Jerusalén. Y no solo de la ciudad, sino que en realidad de su pueblo. Entonces ahí la analogía es como Dios cuida de Israel, su pueblo, Jesús cuida de su pueblo, la iglesia. Y aquí también es Dios. El Dios en Jesús cuida por medio o cuida de su iglesia. Y ahí la predicación entonces, que habla acerca del cuidado de Dios para con Israel, viene la aplicación del cuidado de Jesús para con su iglesia. Entonces, esta es la analogía. Lo que Dios es a Israel, Jesús es a la iglesia. Ejemplo del Nuevo Testamento. Salmo 23, también lo vimos la semana pasada. Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que entendía Israel ahí?
que Dios cuidaba de su pueblo. Dios era el pastor de Israel. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nosotros vemos? Jesús es el pastor. Y el buen pastor, ¿no es cierto? De la iglesia. Entonces, en eso nosotros encontramos clara la analogía. Lo que Dios es a Israel en el Antiguo Testamento, Jesús es a la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque entendemos en realidad que Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento. Primero Pedro 2:9 para dejar clara esa analogía. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas afirmaciones que usa el apóstol Pedro son descripciones que son usadas en el Antiguo Testamento para describir a Israel. Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Ahora, Éxodo 19:6. Habla del pueblo escogido. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Real sacerdocio, nación santa. Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces las palabras que usa el apóstol Pedro para referirse a la iglesia son las mismas que el Antiguo Testamento usaba para Israel. Si nosotros vemos ahí la continuidad que existe. Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento. Y ahí entonces nosotros vemos esta analogía. Un ejemplo del uso de este camino en el Antiguo Testamento. Dice, leyendo Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Encontramos una, correspondencia analógica entre la enseñanza. No te afanes por hacerte rico, porque serán alas y volarán al cielo. Y la enseñanza de Cristo. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Entonces cuando nosotros leemos ahí esos textos en Proverbios, tenemos que encontrar la analogía entre lo que está aquí y lo que el Señor Jesús dijo. Entonces, al final, quien enseñó el versículo 4 y 5 de Proverbios fue Jesús también. Enseñó lo mismo. Y como Él se lo enseñó a la iglesia en el Antiguo Testamento, se lo enseña a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces ahí nosotros caminamos este camino de la analogía. El camino de los temas longitudinales. Así que hay temas generales en la Biblia que se extienden a través del Antiguo y el Nuevo Testamento.
como el pacto, el templo, el descanso, el reino de Dios, la salvación en medio del juicio, etc. Tomar este camino es rastrear uno de estos temas desde un punto del Antiguo Testamento hasta el Nuevo y ver cómo este se conecta con y haya su significado en Jesucristo. Entonces, ¿cómo el tema del pacto se conecta con Jesucristo? Fácil. Jesucristo al final es quien se entrega para que pueda cumplir el pacto. Y el pacto incluía la promesa del descendiente. El pacto hecho con Adán requería la muerte de aquel que desobedeciera. El hecho con Abraham también. Eso simbolizaba pasar por el medio de los animales partidos. ¿Se acuerdan cuando hizo el pacto? Y que Abraham en sueño ve como esta nube de fuego, o nube de humo en realidad. Parece que es de humo. Fuego, humo, o fuego y humo. Algo parece. No tiene fallo por. Antorcha de fuego. Como la antorcha de fuego pasaba por el medio de animales que estaban partidos por la mitad. Una vaca se cortaba por la mitad, se ponía una a cada lado, y ahí varios animales pasaban, estaban puestos así de esa forma, y la antorcha pasaba por el medio de ellos. Esa era la forma que se hacía antes de hacer pacto, si no existía la notaría. Entonces, cuando las dos personas pasaban por el medio de los animales, cuando pasaban en medio de animales partidos, significa que estaban pasando por el medio de sangre. No les sacaban la sangre, los partían y quedaba todo ahí el charco de sangre. Ellos tenían que pasar por ahí, y eso simbolizaba que aquel que no cumplía el pacto tenía que ser partido igual que los animales. Esa era la promesa de este hombre. Y cuando pasa entonces la antorcha, y no pasa Abraham, es Dios llamando para sí mismo las consecuencias del quebrantar el pacto. Tú quédate ahí nomás, pues yo voy a ser quien va a pagar y yo voy a derramar sangre para que el pacto se cumpla. Y eso lo encontramos en Cristo, el derramamiento de su sangre, el cumplimiento del pacto. Entonces, si nosotros cualquier cosa que nosotros encontremos en el Antiguo Testamento, donde está el pacto, es súper fácil hablar acerca de Jesucristo. No podemos nunca terminar de hablar del pacto si no hablamos acerca de Jesucristo. Cuando hablamos acerca del templo también. Tema del Antiguo Testamento, tema del Nuevo. Y ahí podemos usar también la analogía. Así como Dios habitaba de forma especial en el templo, en el Antiguo Testamento, hoy habita en el nuevo templo que es la iglesia. Y habita en el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu Santo es la Escritura del Espíritu de Cristo. El descanso, el Sabbat, que aunque continúa siendo una regla, porque es parte de la ley moral, pero sí la Escritura va a decir que nosotros encontramos nuestro descanso en Cristo. Y así cualquier tema que nosotros encontremos juicio, encontramos en el Antiguo Testamento de forma muy clara, también nos va a ayudar a hablar acerca de Jesucristo. Como Él nos libra del juicio. Como el juicio fue colocado sobre Él en la cruz. Entonces estos temas que van de la Escritura y que la cruzan, nos conectan con el Señor Jesucristo. Ejemplo en el Nuevo Testamento. Un tema prevalente en el Antiguo Testamento es el de los sacrificios. El Nuevo Testamento nos muestra cómo estos sacrificios se cumplen en Cristo, pero también nos muestra que aún después de la muerte de Cristo, Dios sigue requiriendo sacrificios, pero sacrificios espirituales. Los evangelios nos muestran cómo el tema del reino de Dios se cumple en Cristo. El tema del reino de Dios está en los profetas.
Y cómo este tema al final llega y se cumple en Jesucristo. Con Él se acercó el reino. En el Antiguo Testamento, Génesis 18:14, Dios anuncia el nacimiento de Isaac y dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Este tema de Dios obrando lo imposible para llevar a cabo la redención puede ser rastreado por todas las Escrituras, llegando a pasajes como el anuncio del nacimiento virginal de Jesús, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, si nosotros nos encontramos y vamos a predicar acerca del nacimiento de Isaac, y este tema, nada es imposible para Dios, sin duda este tema nos va a llevar a Jesucristo, porque de Él se dice eso. Entonces, estos temas que son longitudinales, que cruzan la Escritura, nos van a ayudar a caminar hacia Jesucristo. También hay contrastes que nos ayudan a poder entender a Jesús en el Antiguo Testamento. Dice, mientras que los demás caminos se enfocan en la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, este camino se enfoca en la discontinuidad entre ambos. Usar este camino es notar el contraste entre la realidad y la enseñanza del Antiguo Testamento y la de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces decimos, ¿hay continuidad, hay unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Sin duda. ¿Son lo mismo? No, también hay discontinuidades. Y quizás la más clara es la Antigua Alianza y la Nueva Alianza, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahí hay discontinuidad. Hay mucha discontinuidad. El asunto del sacerdocio cambia. La circuncisión cambia, gracias a Dios. Hay muchas cosas que cambian y que hay discontinuidad. La acción del Espíritu Santo es totalmente distinta en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros podemos ver por medio de la discontinuidad, por medio del contraste, ver al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 8 cita Jeremías 31 para comprobar el Antiguo Pacto, para contrastar el Antiguo Pacto con el Nuevo. O Juan 18, Efesios 6 y 2 Corintios 10 dejan claro que el reino de Dios en el Nuevo Pacto no es avanzado por la fuerza física, sino espiritualmente. El Antiguo Testamento, ¿cómo crecía el reino de Dios? Militarmente. Pero en el Nuevo Pacto no es por la fuerza, no es por violencia. El reino es espiritual y crece por la predicación, pero continúa siendo el reino de Dios creciendo. Y ahí está la unidad y el contraste. Un ejemplo de este camino en el Antiguo Testamento. Podemos usar este camino especialmente en los libros donde es más difícil ver a Cristo, como Eclesiastés. Según la perspectiva del predicador de este libro, todo termina con la muerte. Consiguientemente, hallamos declaraciones como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, Pablo, en 1 Corintios 15, presenta un marcado contraste a esto, al declarar que la muerte ha sido y será derrotada por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la labor del cristiano no es en vano. La vanidad de la vida es destruida por Cristo. Y en realidad no es que el predicador en Eclesiastés estuviera equivocado. Él estaba en lo correcto. Le dice, en esta vida, sí, es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol. Pero el contraste de Pablo es que hay más allá de lo que nosotros vemos debajo del sol. Hay algo más. Y por eso, cuando nosotros vivimos mirando en esa realidad que está sobre el sol, nuestro trabajo no es en vano. Y esa realidad es Cristo. Cristo es lo que le da sentido a nuestra vida. Sin Cristo todo es vanidad. Con Cristo nuestro trabajo no es en vano. Entonces nosotros ahí podemos encontrar contraste. Y este contraste nos lleva a Jesucristo.
Finalmente, el camino de la referencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene miles de citas directas, alusiones y otro tipo de referencias en el Antiguo Testamento. Tomar este camino es ir del pasaje del Antiguo Testamento que estamos viendo a una referencia que el Nuevo Testamento hace de este pasaje. Si usamos este camino, nos vamos a dar cuenta que las referencias del Nuevo Testamento consisten de todos los demás caminos: promesa, cumplimiento, tipología, analogía, etc. De hecho, hemos descubierto los demás caminos precisamente por la referencia del Nuevo Testamento, ya que simplemente hemos copiado el patrón del Nuevo Testamento de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, este camino puede servir para asegurar de que estamos viendo a Cristo bíblicamente en el Antiguo Testamento, para confirmar nuestros descubrimientos, para corregir nuestros errores y para darnos otra perspectiva. Además, hay referencias del Nuevo Testamento que no utilizan ninguno de los otros caminos. Por ejemplo, paralelos interesantes entre las vidas de Elías y Juan el Bautista, y Eliseo y Jesús en los Evangelios. Entonces, este camino de la referencia bíblica nos va a ayudar. Nosotros estamos predicando un texto del Antiguo Testamento. Y yo sé que este texto luego se usa en el Nuevo. ¿Cómo lo sé? Lo estudio. Y si voy, lo busco información, en algún lugar me va a decir que tal autor lo cita en el Nuevo Testamento. Entonces, claramente esto me va a mostrar una enseñanza que va a ser hacia el futuro. Y yo tengo que ver entonces cómo en el futuro se usó este texto para apuntar a esta nueva realidad en Cristo. Y en realidad, cuando nosotros vemos este uso que le da el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, ahí nosotros encontramos que todos estos caminos que hemos estado viendo son los caminos que usaban los autores bíblicos. Cuando Pablo usaba el Antiguo Testamento, lo estaba usando en esos sentidos. Cuando el Señor Jesús mismo usaba el Antiguo Testamento para hablar de sí, lo usaba en este sentido. Cuando... ¿Cómo se llama el que se acerca al eunuco? Es... Felipe. Cuando Felipe se acerca al eunuco y lo encuentra leyendo en el libro de Isaías, le pregunta: ¿entienden lo que leen? ¿Cómo va a entender si nadie me explica? ¿Está hablando acerca de él o está hablando acerca de otro? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando acerca de Isaías o está hablando acerca de otro? De los dos. No está aquí el monito. Está hablando de Isaías, pero también está hablando luego acerca del otro. Si se queda con Isaías, se perdía mucho. Si se queda solo con Jesús, se perdía en el sentido que estaba hablando, el sentido original. Estaba hablando acerca de los dos, y ahí entonces Felipe le muestra cómo también hablaba acerca de Jesús. Y encontramos entonces a Isaías como un tipo de Jesucristo, en su sufrimiento, por ejemplo. Y ahí hacemos el link. Podemos saber entonces, por el uso que Felipe hace, que Isaías hablaba acerca de Jesucristo. Entonces, todas estas citas y las referencias del Nuevo Testamento nos van a ayudar para que nosotros podamos estar diciendo: nosotros estamos haciendo lo mismo que los apóstoles. Hay muchos hoy día que dicen: nosotros no podemos hacer lo que hacían los apóstoles porque ellos eran inspirados. Sin duda, nosotros muchas veces quizás que no, es probable que nos equivoquemos. Y eso, cuando ellos estaban inspirados, no se equivocaban. Pero no quiere decir que cuando nosotros no estemos inspirados, no podamos seguir los mismos caminos que ellos tomaron. Tenemos que tomarlos como ejemplos de interpretación del Antiguo Testamento. Estas citas nos van a ayudar a realizar esta tarea. Las fuentes, esto yo no lo inventé, es el libro Predicando a Cristo en el Antiguo Testamento de Sidney Greitanus. Sidney Greitanus es un reformado holandés, pero en Estados Unidos. Es profesor del Calvin Theological Seminary. Y en este artículo, como yo lo mencioné al principio, hay un resumen
del libro de Greydanus. 8 caminos del Antiguo Testamento de Cristo. Él agrega otro más. Greydanus usa 7, él usa 8, que me parece que es el de la teofanías. Es decir, siempre las teofanías, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, él dice, hablan acerca de Cristo. Cualquier teofanía es Cristo en el Antiguo Testamento. Y ahí, no sé si toda aparición de física de Dios es una aparición de Cristo. Es una afirmación un poco absoluta. Que no sé si podemos ser tan absolutos en eso. Lo que sí, por ejemplo, cuando vemos el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Se acuerdan que varias veces en el Antiguo Testamento que habla acerca del ángel de Jehová apareciéndose? ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Cómo? Claro, el que pelea con Jacob. Según creo que es Malaquías o Zacarías. Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí dice, está hablando acerca de un mensajero que va a venir antes del ángel del pacto, que es el ángel de Jehová. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quiénes son esas dos personas? Juan el Bautista y Jesús. Entonces Zacarías dice que el ángel del pacto es Jesús. Deberíamos entender entonces que siempre que se habla acerca del ángel del pacto o el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es Jesús. Pero no sé, por ejemplo, si la zarza es Jesús. Sería una dificultad. Y eso sí es una teofanía. Uno de los ángeles que se queda con Abraham antes de destruir Sodoma. El ángel del pacto. ¿Sí? Cuando le dicen en Éxodo al pueblo de Israel, yo no voy a subir con ustedes, no va a subir mi ángel, cuando como que lo amenazan, y él no va a tener misericordia de ustedes, ¿están refiriendo a Cristo ahí o a un ángel? También es que el escrito también habla de Cristo como el vengador. El Salmo 2, el Apocalipsis 12, hablan de Jesús gobernando con vara de hierro. ¿Sí? El Salmo 2, quebrando cabeza, igual que el Salmo 110. Entonces, en ese sentido, el vengador también sería Jesucristo. Y ahí también, cuando habla de su ángel, sería él. No es la idea hippie de Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí es todo teórico. O sea, igual hemos tratado de ver en la práctica el cómo hacerlo, ver los links entre. Porque en realidad la aplicación es más que todo teórico. Por lo menos hacer la predicación, imaginarla, escribirla. Entonces hemos tratado de ver con algunos versículos cómo poder hacer los links. Hemos podido también en las clases anteriores tratar de ver la estructura y aplicándolo a algunos versículos también para que pudiéramos ver cómo se hacían. Entonces, hay dudas con relación a lo que yo les he pedido en sus tareas, en sus trabajos, para que podamos, nos quedan 15 minutos, quizás para que podamos hablar un poquito acerca de eso, si tienen dudas acerca de los trabajos, o alguno tiene un ejemplo para que le ayudemos entre todos a hacer su predicación. Yo tengo dudas respecto a la cantidad de versículos que uno podría tomar. Parece que lo mencioné, no hay regla en cuanto a cantidad de versículos, sino que una idea. Aquí tengo mañana me toca predicar, tengo que darte aquí
La Ya. tengo, para que me la- Pero ¿y si lo hacemos tira? No importa. Todo de nuevo, ¿no? Todo de nuevo, tiene que estar toda la noche. Está justamente ahí se habla de los gigantes ahí, los gigantes. No hay cantidad de versículos. Puede que sea un texto muy largo, si es que tú entiendes que ahí está la idea completa. Puede que sean 2 versículos o quizás un versículo, si es que tú encuentras que ahí está la idea completa. Tú vas a tener que mostrarme y mostrarme bien que ahí está la idea. Esa es la idea de su tarea. Comienza la tarea con elegir el texto. Entonces, si ustedes eligen bien el texto, van a tener bien esa parte. Y no les va a faltar entonces, porque probablemente si lo cortan, les va a faltar un punto, una enseñanza acerca de lo que decía el texto originalmente, correctamente. Sin duda yo voy a también ser misericordioso, es decir, porque no siempre mi división va a ser la de todo, igual. Pero ahí vamos a tratar de... Busquen ustedes si hay párrafo, ahí está la idea completa. Busquen alguna Biblia, por ejemplo, donde esté escrito por párrafo, porque esta Biblia que nos separa versículo por versículo no nos ayuda mucho. Pero generalmente es norma de escritura de que párrafos contienen ideas completas. Para hacer la división, preocúpense de los verbos. Los verbos van a ayudar mucho para hacer las divisiones. Algunas preposiciones. ¿A fin de qué? Ahí está claro el propósito. O las confusiones, a veces con algunos y, algunos pero, que hay contraste que también les puede ayudar a hacer la estructura de la predicación. Hay un pero que es hermoso en la escritura, en Efesios. Pero yo que tengo misericordia. Ese mismo. Ante todo, porque antes habla de la ira de Dios, después dice, Pero Dios, salvado. Dice Pedro. Sproul tiene un cuadro, dicen, con ese Pedro. En grande. Pedro. Buena. ¿Quieres que veamos la predicación, Luis? ¿O te dio miedo? ¿No le gustó la parte del... Era broma. Era bromita. ¿Cómo uno puede ver a Jesucristo en el libro de Job si hay una relación entre el Padre y el Creador y Job? Lo que Dios ve a Job, hay analogía. Es Jesús también para nosotros. En el libro de Job también nosotros vemos ceremonias. Vemos a Job como sacerdote de su hogar. Que, por ejemplo, en Santiago 5:11 ahí mencionan a Job en cuanto Ejemplo a de fe. y a la paciencia. La paciencia. Otros hablan de tratar de relacionar en el libro de Job a Jesucristo, así como Job fue despojado de todas sus cosas, Jesucristo se despojó a sí mismo haciéndose hombre. Claro, ahí podría haber una analogía. También en los libros de sabiduría es importante que la relación esté relacionada con la sabiduría. Entonces la sabiduría de Job sería la sabiduría de Jesús. Y ahí muchas veces relacionarlo con sus dichos y con sus enseñanzas. Esto, como lo vimos en Eclesiastés, es un ejemplo. Esta sabiduría de aquí de Eclesiastés es también la sabiduría. Jesús enseñó lo mismo. Entonces, por ese lado también trae de la enseñanza de Job que hay que tener mucho cuidado porque en general está lleno de malos consejos. Los libros de los Ah, sí, eso también dijeron, de que así como Job sirve de mediador en cuanto a Dios, a sus amigos, así Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre. Claro. ¿Podría ser eso? Pero también contrastar la mala sabiduría de los amigos, porque así hay que leer el libro de Job. Si nosotros llegamos al final, vamos a ver que Dios dice que todo lo que le dijeron los amigos estaba equivocado. Entonces hay mala sabiduría. De contrastarla con la sabiduría de Jesús.
donde él quizás hablando acerca del mismo tema no va a decir lo contrario a los amigos. Es que cuando hablan, Entonces ahí se hace este camino por medio del contraste. está todo malo ya. No es que en verdad el capítulo completo, Samuel 8, No, eso es como. va a predicar un versículo nomás. No, voy a predicar sobre cuando. No, ¿qué texto va a predicar? Crónica, primera crónica 29. Ah, aquí está. Del 10 al 20. Abran ahí primera crónica 29 a ver si lo ayudamos rapidito. ¿Completo? No, Va, del 10 al 20, ¿no? Estoy medio... Primera de Crónicas, ¿cuánto? Del 10 al 20. 29. 29 días. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres en nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que hagas todas estas cosas y te edifiques la casa para la cual yo te he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Y entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. ¿Por qué terminaste el 20? Después, ¿por qué? Ahí hago una visión, me acuerdo de cómo David da, después cómo el pueblo da, y después hago una división en la oración de David, cómo él alaba a Dios por lo que él es, su humildad, y cuál es como lo que pide para su hijo después. Y señalo que no pide cosas materiales, sino que él tenga un corazón íntegro y todo eso, eso es lo que él pide. ¿Ustedes dónde terminarían? El 22 o el 25. ¿En el 25 o el 22? Yo creo que llegaré hasta el 25. Pero no terminaré nunca en el 20. ¿Por qué? En la Biblia hace una separación que del 21 al 25 habla de Salomón como ungido de los reyes.
¿En tu Biblia dice la separación? Sí. Bueno, la mía no la tiene. No, la mía tampoco. Pero igual noto que, por ejemplo, desde que comenzamos a leer, se desarrolla todo el tema de los agradecimientos de David, el reconocimiento de la grandeza de Dios, de no tener nada, y termina en una adoración, en una rendición. Y después en el 23, sin duda sigue la idea, creo yo, pero empieza a hablar acerca de los efectos sobre Salomón. Entonces, bueno, también a lo mejor tendría que ver un poco con el tema que quiere desarrollar. Esta parte del versículo 23, ¿quiebra la historia o es la misma historia? ¿Qué es la continuidad de la historia? En la continuidad, porque en el 26 al 30 concluye el reino de David. Claro, del 26 al 30 nosotros encontramos otra historia, ¿cierto? Sí. Así reinó David, ya el resumen de la vida de David. Este se sentó Salomón por rey. ¿Habrá sucedido un tiempo después? O en realidad después que David dijo esto, aconteció. En el 22 dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón hijo de David, y ante Jehová lo ungieron por príncipe y a Salomón por sacerdote. De inmediato. Inmediatamente, ¿cierto? Entonces no podemos cortar la historia ahí, ¿va? Sí, no, sí, ya razón. Claro, porque el 22 hace el gancho, Claro. no se puede cortar. El 20, ¿qué dice? Dice que la congregación finalmente bendijo a Jehová. No, ¿cómo comienza? Después dijo David. Después dijo. Ahí hay un quiebre de tiempo. No habíamos tenido nosotros venía la historia contándola, venía contando la historia, y aquí encontramos un quiebre de tiempo. Después dijo. No sabemos cuánto tiempo después, pero muestra que hay un quiebre. Según mi Biblia, ahí termina un párrafo, en el versículo 19. Podríamos continuar porque continúa siendo la misma historia, sin duda. En realidad todo el libro cuenta una historia. Claro, pero también se podría cortar, sí, tiene razón. Podríamos cortar el 19, pero ¿podríamos cortar el 20? La intro del... Mira, bendijo a Jehová Dios delante de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová. Y ahí toma el 21. Y siguió todo junto. Entonces cuando yo separo en el 20, corto la historia por la mitad, y llegaron, estaban comiendo pan. Quedaron atorados. ¿Y qué pasó? Eso es lo que yo quiero saber, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó? Sí. Entonces si yo termino en el 20, me quedé con la historia en la mitad nomás. Entonces no terminé la oración. A veces nosotros hacemos separaciones con comas, por ejemplo. Estamos leyendo en el Nuevo Testamento y vamos a leer del 5 al 10. Terminamos el 10 y hay una coma. Es claro que ahí teníamos que terminar. Aquí nosotros encontramos un punto. Entonces por eso también puede haber puede parecer que hay diferencia, pero si nosotros analizamos lo que estaba aconteciendo ahí, me faltó un poco. Claro, porque dice entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, y ahí empiezan a orar. Inclinóse, adoraron delante de Jehová, después sacrificaron víctimas, ofrecieron a Jehová holocausto, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos, por su liberación, muchos sacrificios. Dios mandó bendecir a Jehová. ¿Cómo lo bendijeron? La congregación bendijo a Jehová, se inclinaron, adoraron y sacrificaron víctimas. Entonces ahí hay que ver bien dónde termina. Podría haber terminado en el 21, porque el 22 hace la conexión con el 23, pero a lo mejor si termina en el 21, porque bueno, después en el 22 dice, y si comieron y bebieron, a lo mejor no... Continuando. Sí. Continuando la fiesta. En la mitad. Es la misma fiesta. Sí, pues la misma fiesta, sí. Donde dice, con gran alegría, Sí. y ahí empieza a hablar sobre Salomón, sobre... Vivieron con gran gozo y dieron por segunda vez en la misma fiesta donde David había pedido la bendición para Salomón. Sí, sí.
ocurre la coronación, por decirlo de alguna forma, de Salomón. Con eso culmina la fiesta, con la investidura. Claro, que es el clímax de la historia. Tengo que ponerlo. Si no lo coloqué, me faltó la mejor parte de la película. Comida. ¿Cómo? La comida. La comida. La fiesta. Comieron y bebieron. Entonces tiene que ir ahí. Porque termina con Jehová engrandeció en extremo a Salomón, a ojo de todo Israel, y le dio gloria en su reino, el cual ningún rey la tuvo antes en Israel. Ahí, mira, fíjate, la petición de David Se cumple. se cumple. Entonces, si yo le corto esa parte, me quedo sin el cumplimiento. Y y de hecho, así termina el libro. Entonces, ahí hay un ejemplo de división. Eso requiere que estemos atentos y preguntarnos. Entonces, ahí quizás tú no te preguntaste, ¿termina aquí? Ahí tendríamos que preguntarnos. Y cuando estamos predicando historia, eso es difícil. Porque la historia generalmente va de corrido. Y ahí nosotros tenemos que ver esos saltos, que es importante. A veces hay saltos de tiempo, a veces hay saltos de personaje, a veces hay saltos de lugares, que nos van a indicar cuándo termina y comienza otra historia. Aquí hay un salto de personaje, sí, pero la temática hace que sea la misma. Porque lo que David está pidiendo es la bendición para su hijo. Y su hijo luego tiene la bendición de Dios, como una continuidad. Podría haber terminado en el 19 y hacer un énfasis en... Claro, podría haber terminado en el 19 y luego, porque la próxima hasta el 19 ¿sí? nosotros encontramos la bendición, las palabras de David. Ajá. David dando gracias y hablando acerca de los atributos de Dios. Los atributos de Dios, tuya la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, la riqueza y la gloria proceden de ti. Luego va a hablar acerca de la providencia de Dios. Pero aquí en el versículo 20 hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Ahora David le dice al pueblo, ustedes hagan esto. Entonces ahí nosotros podríamos ver quizás una diferencia. Pastor, Sí. quizá ya elegir los versículos del día 25, del 10 al 19, pero sería bueno, como para efectos prácticos, cuando uno está predicando en la congregación, leer todo el texto mejor, porque el 10 dice a sí mismo, entonces la gente podría decir, bueno, así mismo conlleva la idea de arriba también. Claro. Pues eso debe ser una introducción, ¿no? Puede ser. Resumir lo anterior en la introducción. Contextualizar el párrafo. Contextualizar el párrafo. Esto sucede cuando pasó esto y esto. Y por eso dice así mismo. Claro. Porque el 29 del capítulo empieza después, dijo Ahí nosotros encontramos después de que. ahí encontramos una separación de tiempo y que luego se repite en el 20. Después dijo David. Ahí hay la estructura también. Ahí el tema podría ser un poco... Bueno, el texto, digamos, tiene sus divisiones, los párrafos, pero podría ser determinante cuál de las divisiones uso dependiendo El tema tema que voy a abordar. O también las divisiones van a depender del tema. Si nosotros vemos que ya del 20 en adelante ya no está hablando acerca del mismo tema, no me cabe como división, probablemente esté en sea otra predicación, sea otro tema. ¿La contextualización en qué? En la introducción. La introducción. Sí. Tiene que haber esa contextualización histórica. Yo tengo puesto hasta aquí nos ayudó Jehová como título. Como título. Título. Yo creo que hasta el 19 entonces sería. Por el título, Yo creo que yo predicaría del 1 hasta el 19.
sumó. Pero del 1, Le sumó no del 10. 9 Ah, versículos. Ah, puedo hacer todo eso. Por esta división que el Maxi llamó la atención. El versículo 1 del 29 comienza: después dijo el rey David a toda la asamblea todo esto, y nosotros después en el 20, y después dijo David a la congregación. Pero el mismo caso que vimos en Salmo 110, que Jehová dijo, Jehová juró. Claro. Pero si en este caso el hermano quiere hablar acerca de. Es que acuérdense, no es primero hablar acerca de, es primero el texto. No es mi motivación la que guía la predicación, sino que el texto es la que guía la predicación. Texto que da el tema. Claro, el texto es el que da el tema. Entonces, si parte del 29.1, a lo mejor tendría que llegar al 25, porque el 29.1 empieza a hablar acerca de Salomón, de mi hijo, entonces debería tener la culminación. No podría llegar hasta el 19. No, pero ahí el 26 al 30 es claramente uno distinto. Sí, claro. Pero aquí en este discurso, el del 10 al 19, es claramente la respuesta de David a las promesas de Dios, el agradecimiento, o más bien no a las promesas, sino que a los atributos de Dios, Sí, a su gloria, a su providencia, a lo que Él es y a lo que Él hace por nosotros. estoy listo, por eso fue bueno. No podemos mirar. Así, pero por Los versos pastor, anteriores al 10 Sí. va a ser ¿tiene que ser uno del Antiguo Testamento? Dijimos uno del Antiguo y uno del Nuevo. Creo que se aparece en el programa así. Sí. Uno del Antiguo Yo y uno tengo del Nuevo. y tengo el nuevo, que está el nuevo. Estoy listo ya. Tarea realizada. Ya hice mi tarea ya. Estoy listo con mi Y las tarea. divisiones también hechas. Después lo haré con más calma. Ahí nomás. Le paremos. ¿Y hay que enviarle los textos o para que no se repitan? No, si se repite no importa. Ah, Previamente. Supongo que no se van a copiar, no van a... Están aquí voluntariamente, están pagando para aprender. El máximo puede. Yo soy mayor que él, así que. A veces pasaría de Giles, no, yo voy a pagar para aprender, después le copia al otro para... Y más encima que no tiene reconocimiento de nada más. ¿Alguna otra pregunta? No ¿Sirvió este último ejercicio? Sí. No, ¿Y ha sido todo bien? solo un comentario, yo quiero dar gracias a Dios porque es verdad, o sea, el Espíritu Santo lo ayuda mucho a uno, pero también es importante la preparación y doy gracias a Dios por esta verdad, me mucho para ahora mismo un ejemplo y me va a servir para poder predicar mejor forma la palabra del Señor, que es lo importante para nuestras vidas. Eso que dicen algunas personas o religiones que mucho estudio matan, no nada. Y esto está en otro contexto cuando Pablo dice eso. Y dar gracias a Dios porque me ha permitido estudiar y prepararme de mejor forma para lo que quiero hacer. Y me anhelo de ser siempre así. Eso. Sin duda no quedarse aquí. La predicación es una tarea muy difícil, que requiere entonces mucha predicación. Más difícil, hay que prepararse más. Entonces, una de las cosas que busquen leer es sobre predicación. Buenos sermones y también teoría de la predicación, porque va a ayudar harto. Próximamente, no, en marzo vamos a hacer hermenéutica, que quizás debería haber sido antes que este. Porque también el entender el texto, el saber cómo leer el texto me va a ayudar para poder entender y luego hacer los temas y las divisiones y toda la predicación. Entonces busquen siempre estar leyendo acerca de esto. Si son buenos lectores, un libro al año de predicación es bueno, quizás más, si son mejores lectores, si les gusta más leer. Hay una página de internet, predicacionespositivas.com. Lean los artículos que hay ahí, vean los videos que hay ahí. Y predicación siempre es de lo que estemos aprendiendo. Yo no tanto tenía más. Sí, era saber, quiero tomar el texto de Primera Crónica 17, del 16 al 27. No sé si te da una buena división eso.
Es valiente. 17. Del 16, es que claro, está toda la oración de David, entonces no se sabía si cortar la oración o hay que hacerla completa. Así, leyendo solamente el 15 y el 16, hay una división. ¿El 15 dice? Entre el 15 y el 16 hay una división. Claro. Porque el 15 cierra, esto fue lo que dijo Natán. Sí, por eso lo dice. Entonces, Hasta ahí llega, el 15 resumen. Hasta aquí llegó lo que dijo Natán. Ahora, Natán ya queda para atrás y entra David Entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo a Jehová. Nos encontramos muy claro un cambio de personajes. Sí. Antes estaba conversando David con Natán, ahora David con Jehová. Entonces ahí el principio está bien. Debería comenzar ahí. Y el final, ¿el 27 dijiste? Sí. Sí, porque después el 18 comienza con otra... Después de estas cosas aconteció, ahí también hay un quiebre que es claro. Vamos a buscar esos párrafos que dicen después de estas cosas. Sí, Todo lo que ya está claro. Después de fíjense cuando lean el libro de Génesis. El libro de Génesis se divide en generaciones. Estas son las generaciones de. Estas son las generaciones de. Estas son las generaciones de. Ahí tienen, ustedes pueden hacer la estructura del libro de Génesis. Porque repite, estas son la única que no comienza así es Génesis 1.1. Pero después te van a ver claro, me parece que son 5 o 7 partes que se divide el libro de Génesis comenzando así. Entonces, siempre ustedes pueden ver estas frases que les van a ayudar a estructurar tanto el libro como también las predicaciones y la separación entre uno y otro. Si cambia el lugar, generalmente cambio de película, cambio de historia. Aconteció tiempo después, también hay cambio. Cambio de personaje radical, también es cambio. Entonces fíjense, y eso les va a ayudar harto le va a ayudar harto en la división del texto y en la predicación. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya le dije la semana pasada, cualquier pregunta antes de terminar o antes de entregar el trabajo la pueden mandar por email y yo voy a tratar de estar respondiendo a las preguntas. La idea es ayudar, no es cortar la cabeza, no tiene sentido tampoco, porque no voy a repetir este curso muy luego, ¿sí? No es como la universidad que nos va a dejar repitiendo para que lo tomen de nuevo. Oremos. Señor, te agradecemos nuevamente por esta bendición que tú nos has dado, Señor, de poder acercarnos a tu palabra con reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra, que es tu consejo, que son palabras de vida, que es algo serio, Señor, con lo cual estamos trabajando. Y te agradecemos, Señor, porque el acercarnos a tu palabra y el querer inquirir en ella, buscar en ella, es una demostración de tu gracia, Señor. Porque sin duda, el acercarnos a tu libro es tu bendición para nosotros. Porque es por medio de este libro que tú nos revelas tu voluntad, tú te revelas a ti mismo, nosotros podemos ver tu hermosura, podemos ver tu santidad. Porque tú quisiste, Señor, que nosotros te conociéramos. Agradecemos, Señor, por esta instancia, Señor, en la cual podemos reunirnos, Señor. Una instancia, Señor, en la cual podemos conocernos porque nosotros no nos conocíamos. Y podemos ver, Señor, como tú tienes tu pueblo esparcido en este lugar y que lo que nos une eres tú. Y sabiendo que estamos unidos en ti, nosotros podemos vivir como si nos conociéramos. Incluso tener amistad, incluso poder conversar con alegría, sabiendo que estamos hablando entre hermanos. Agradecemos, Señor, también porque tú nos has permitido, Señor, el abrir este lugar para poder capacitarnos, Señor, para servirte a ti y para servir a tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú nos seas ayudando en esto. Que, Señor, que lo que aquí fue dicho durante estas 5 semanas que nos estuvimos reuniendo, Señor, nos sirva, Señor. Pero nos sirva, Señor, no para alimentar
alimentar nuestro ego, nuestro nosotros mismos, tener algo más en nuestra mente, sino que sirva para en la forma práctica que tu iglesia sea edificada. Amén. Guarda, Señor, de nosotros, guarda de nuestros corazones, guarda, Señor, de los hermanos que van a estar viajando en este momento. Queremos, Señor, ver tu mano protectora en nuestras vidas. Cuida, Señor, de nuestras familias, de nuestras iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.